Hola, ¿qué tal? En esta intervención se va a estudiar a los algoritmos de agrupamiento para la segmentación de pacientes con diagnóstico en común. La integración de las tecnologías de la información y comunicación, abreviado como TICs, e inteligencia artificial, abreviado como IA, en medicina permite mejorar procesos, actividades y el análisis de grandes volúmenes de datos. ¿Dónde encontramos esos volúmenes de datos? Por ejemplo, en el repositorio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, en el Instituto Europeo de Bioinformática, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de México, en SANUD. Esta aplicación permite avances en la investigación. El Machine Learning, que es conocido como aprendizaje automático en español, se subdivide en aprendizaje supervisado y no supervisado. Estos dos paradigmas emplean algoritmos matemáticos y estadísticos para enseñarlos a identificar patrones, aprender de los datos, y una vez que ha aprendido de los datos, estos realizan predicciones. Estas predicciones generan nuevo conocimiento que están orientados a apoyar en la toma de decisiones, en diagnósticos, tratamientos e identificación de grupos de pacientes con similitudes en su condición. En el campo de la medicina, el agrupamiento, así se menciona en español, en inglés clustering, ha adquirido importancia. Esta técnica de aprendizaje no supervisado, ¿a qué se refiere supervisado? Que no hay necesidad de clases o etiquetas predefinidas en una variable que está en una columna del conjunto de datos. Permite identificar y descubrir patrones relevantes en grandes conjuntos de datos, ofreciendo una visión más profunda de la información que puede no ser evidente a simple vista. Su uso en la segmentación de pacientes, por ejemplo, ayuda a identificar grupos de individuos que comparten características similares. En estas dos gráficas se estudia la severidad del COVID con base en dos marcadores biológicos, el dímero D y el fibrinógeno. El dímero D y el fibrinógeno se ubican en el eje de las Y, U ordenada, y la severidad se ubica en el eje de las X, U abscisas. El algoritmo ubica a los grupos en tres niveles de COVID-19, en moderado, severo y crítico, y de esta forma conduce a diagnósticos más precisos y a la personalización de tratamientos. El clustering o agrupamiento va a estar dividido en cuatro tipos: en jerárquico, de particiones basado en densidad, y difuso. De estos cuatro métodos, el agrupamiento jerárquico y el agrupamiento de particiones son los más usados. El agrupamiento jerárquico genera una estructura de agrupamiento donde cada nodo es un clúster compuesto por los subconjuntos de sus nodos secundarios. Este es útil cuando se requiere realizar un análisis exploratorio inicial de un conjunto de datos. El agrupamiento de particiones divide los datos en grupos que no se superponen, de tal forma que cada dato pertenece exactamente a un grupo. Este es ideal cuando se busca una división clara y distinta de los conjuntos de datos. El agrupamiento jerárquico representa sus resultados en forma de dendogramas, como el que se muestra aquí. Este dendograma es parte también del estudio que se hizo sobre COVID-19. El algoritmo identifica 6 grupos. La evaluación es esencial para garantizar la efectividad de estos métodos. ¿Y cómo se realiza esta evaluación? Con métricas. Estas métricas evalúan la calidad del agrupamiento. Aquí hay algunas métricas para determinar
el número óptimo de grupos. Se menciona Gap Statistic, silueta, método ELBO. Métrica para agrupamiento jerárquico aglomerativo, coeficiente de correlación cofenética. Métrica para agrupamiento de particiones, pureza. Estas métricas van a garantizar la calidad del agrupamiento hecha por el algoritmo. Los métodos de agrupamiento, como ya se mencionó, son el jerárquico aglomerativo y el de particiones. El agrupamiento jerárquico aglomerativo se realiza de la siguiente manera. Primero se da la recolección de datos, luego el preprocesamiento de valores faltantes o atípicos, luego se da una selección de atributos, posteriormente se identifican dos métricas claras, el método de enlace y la medida de distancia. Con respecto al método de enlace, vamos a encontrar método WARD, método de enlace completo, método de enlace simple y método de enlace promedio. Y con respecto a la métrica, vamos a encontrar métricas de distancia para datos numéricos y para datos binarios. Una vez que esto se ha resuelto, pues se construye el modelo y se visualiza el dendrograma. Posteriormente, se van a identificar el número óptimo de grupos y al final se va a dar la validación computacional con métricas, como ya se mencionaba, y la validación biológica, que esta la hace un experto en ciencias de la salud. Con respecto al agrupamiento de particiones, es el mismo proceso, solo que aquí se debe identificar un método de partición y es lo que lo hace diferente del agrupamiento aglomerativo jerárquico. El método de partición va a estar constituido de mucha variedad. Por ejemplo, va a estar el método K-means, el método Clara, el método Chain Map y el Fuzzy C-means. El método K-means se va a subdividir en K-medoids, K-modes y K-medias. Como ya se mencionó, este proceso es semejante al anterior y la única diferencia es en el método de partición. Para segmentar a los pacientes con vaginosis bacteriana se emplea el agrupamiento jerárquico aglomerativo. Este es un ejemplo de aplicación práctica en la vaginosis bacteriana. Para entrar en contexto, comentemos un poco lo que es la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana es una infección vaginal común causada por un desequilibrio en la flora bacteriana natural de la vagina. Los síntomas incluyen secreción vaginal anormal, olor desagradable y posiblemente picazón o ardor. El diagnóstico preciso es crucial para el tratamiento adecuado. En la imagen de la izquierda se representa el proceso experimental para obtener los datos con el agrupamiento jerárquico aglomerativo. Ya se mencionó que se empieza con el conjunto de datos, luego se da el preprocesamiento donde se abordan problemas como datos faltantes, luego se usa el algoritmo y este te reporta el dendrograma. Una vez que tienes el dendrograma, identificas los grupos óptimos y después de esto se da la validación computacional a través de métricas y la validación biológica. Y esto te permite obtener grupos que representan a las bacterias que están desencadenando a esta infección. En la imagen de la derecha se puede ver que el algoritmo detectó 6 grupos en los cuales están representados las diferentes bacterias que desencadenan esta infección. En esta tabla se pueden identificar los grupos. El grupo C4 y C6 identifica a todas las bacterias que están en asociación desencadenando la vaginosis bacteriana. Como conclusión, este estudio contribuye al esfuerzo de aportar información que ayuda a conocer mejor las bacterias
coexistentes en los grupos de pacientes diagnosticados con vaginosis bacteriana. Además, el beneficio de identificar los grupos se traduce en la selección de tratamientos específicos según las bacterias que coexisten en cada grupo. Ok, por esta intervención eso es todo. Espero que me haya explicado y sea de provecho. Hasta luego.